Bien, esta serie que estamos compartiendo con ustedes del el poder de la oración eficaz, hemos ido tomando diferentes puntos. Hablamos a quién están dirigidas nuestras oraciones, hablamos del ruego, hablamos de la gratitud, de la oración de alabanza, hablamos de la diferencia entre el rezo y el ruego. Luego estuvimos desarrollando el tema de el orar en lenguas y cómo esa oración en lenguas no tiene los límites que tiene la oración con el entendimiento. Decíamos que la oración con el entendimiento está limitada a la capacidad que tiene nuestro entendimiento. Oramos hasta donde sabemos, oramos hasta donde entendimos. Pero cuando se ora en lenguas, ora el espíritu y ya atraviesa las barreras limitadas del entendimiento y ora en la perfecta voluntad del Señor. Y hablamos también acerca de las declaraciones. Lo importante que es que luego que oramos, luego que rogamos, nos volvemos contra el enemigo y confrontamos toda opresión, toda atadura, todo lo negativo para romper y para deshacer y para cortar en el nombre del Señor todo aquello que sea contrario. En la clase anterior estuvimos hablando acerca de la intercesión, cómo ser un intercesor. Cerramos con la demanda fuerte que el Señor nos da con respecto a orar no solamente por aquellos que nos bendicen, no amar solamente a aquellos que nos aman, no bendecir solamente a aquellos que nos dan, sino que va mucho más allá la demanda del Señor. Y hablamos lo vital que es la oración de intercesión. Es muy importante, detalle que no lo habíamos comentado en la clase anterior, aprovecho ahora como es una continuidad dentro de la serie para agregar un punto que me parece que es muy importante tenerlo en cuenta, y es que el intercesor necesariamente tiene que ser una persona de confianza, una persona reservada, porque obviamente cuando usted comienza a interceder o cuando Dios le pone a usted a orar por una persona, por un lugar, por alguna situación en particular, es muy posible que Dios le comience a mostrar cosas acerca de esa persona. Le empiece a mostrar situaciones, le empiece a mostrar cosas privadas que solamente el Señor conoce para ir orientándole a usted hacia dónde y cómo enfocar su oración. Es importante entonces que sea el intercesor o la intercesora una persona reservada, que aquello que recibe como información de parte del Espíritu Santo sobre quien está siendo objeto de su intercesión quede en usted como un motivo de oración, como una orientación de oración y no para divulgarlo o contarle a todo el mundo lo que Dios le muestra acerca de esa persona. Es bien interesante esto, porque la intercesión, cuando usted comienza a divulgar lo que Dios le está mostrando, revelando a través de esa persona, ya dejaría de ser intercesión y pasaría a ser un chisme. Y muchas veces el chisme, el chimento se convierte o se disfraza de intercesión y no lo es. Es como cuando alguien le dice a otro, mira, yo te lo cuento para que estés orando. Y en realidad no se lo cuenta para que esté orando, se lo cuenta para que se entere. Y se lo cuenta con el compromiso de esto no sale de acá, esto te lo cuento a vos porque sos de confianza y a nadie. Y la otra persona dice, no, no, quédate tranquilo que esto muere acá. Resulta que después va y lo resucita y se lo cuenta a otro. Y termina siendo toda una cadena de gente que recibe información que debió haber sido reservada, que debió haber sido mantenida realmente en oración. Recuerdo un pastor contaba una anécdota, una situación donde alguien le dice, pastor, yo me enteré que fulano de tal hizo tal cosa y dice, yo solo se lo cuento, pastor, nada más para que usted esté orando. Y el pastor le dice, ¿y cuánta gente está orando por esto que pasó? Bueno, toda la iglesia, pastor, dice la hermana. Realmente la reserva, la prudencia, la madurez de la persona que asume la intercesión debe ser garantizada, porque Dios le va a ir mostrando y revelando cosas. Lo otro es que el intercesor nunca debe tomar su rol de intercesión o de intercesor y la información que está recibiendo en sus periodos de oración no debe usarlo como material de manipulación
ni tampoco pensar que como es parte del grupo de intercesión de la iglesia, bueno, va a dirigir los destinos de la iglesia y de la congregación y el pastor va a tener que regirse por todo lo que los intercesores le van diciendo. Esto no funciona así, porque al final termina siendo un grupo de intercesión que fue creado, formado para ser de bendición de la iglesia, para sostenimiento y acompañamiento de los ministros y de su familia, se termina convirtiendo en un problema, termina atentando contra la congregación a la que debería estar cubriendo en oración y bendiciendo. Lo otro es que si usted es un intercesor, que Dios le habla o le ministra para que sea intercesor en su hogar y en sus tiempos de oración y no está conformando un grupo organizado de intercesores dentro de la congregación, no organice grupos de intercesión a escondidas o a espaldas de sus pastores. Es importante que ellos se tengan conocimiento, porque si no sería como un miembro amputado del cuerpo, como un grupo externo que funciona paralelo o independiente de lo que es la congregación. Y la iglesia es un cuerpo, y dentro del cuerpo de Cristo todos los miembros deben estar conectados entre sí para beneficio y bendición del cuerpo. Le cuento esto porque muchas veces cuando se comienzan a hacer estos grupos de intercesión, muchos tienen cierta desconfianza, y entiendo que a veces hay pastores que tienen como cierta desconfianza de armar un grupo de intercesores porque a veces ha generado un gran porcentaje de problemas más que de beneficio y de bendición. Yo recuerdo una congregación que me tocó pastorear durante un periodo de tiempo, se comenzó a formar un pequeño grupo y bueno, pastor, quisiéramos estar orando, queremos formar un grupo, un momento, reunirnos en oración y bueno, ¿a quién le puede parecer mala idea que se reúna un grupo para estar orando? Pero resulta que después ese grupo termina desviando todo el propósito y terminó siendo de más daño que beneficio, porque ya ese grupo comenzó a creerse más espiritual que el resto de la congregación. Es decir, ese grupo empezó a mirar en menos a todas aquellas personas que no formaban parte del grupito de intercesión, como que eran todos carnales, menos espirituales, y ya se levantó alguien a profetizar, y pongo las comillas en la palabra, en medio de ese grupito, y ya se terminó armando un lío tan grande que este pequeño grupo de 5 o 6 personas ya hasta se suponía que ellos ya sabían el día y la hora exacta en la que iba a venir el Señor, pero se lo dijo a ellos nada más, no se lo tenía que contar a nadie, así que eran 6 personas que sabían cuándo venía Cristo. Terminamos desarmando ese grupo porque de verdad no estaba cumpliendo el propósito para el que se supone que se estaba formando. Entonces no es que los pastores desalienten la oración en la iglesia o que desalienten la intercesión. Muchas veces, para evitar ese tipo de problemas, prefieren que no se arme nada. Pero lo ideal no es que no haya nada. Lo ideal es que haya algo, pero que se haga de manera ordenada, que se haga a nivel corporativo, con conocimiento de las autoridades que Dios estableció y puso al frente allí de la congregación, y no a escondidas o a espaldas de ellos, no esas profecías que se profetizan cuando los pastores no están, porque termina afectando el cuerpo. Bien, no es el tema de hoy la intercesión, era el tema de la clase pasada, pero al introducir ahora y hacer un poquito un repaso de los temas que hemos hablado, recordé que había olvidado ese detalle que no es menor, que no es un pequeño detalle, sino que realmente es un gran detalle a tener en cuenta. Pero el tema de hoy, el tema que nos ocupa hoy, está relacionado, podríamos decir, con el poder de las declaraciones de fe o declaraciones con autoridad. Pero en este caso es diferente el objeto y es diferente el objetivo. En las declaraciones de fe y de autoridad hablábamos de confrontar al enemigo, pusimos como ejemplo cuando el Señor reprendió la tormenta y la tormenta se calmó, cuando Jesús le habló a la higuera y ésta se secó, cuando el Señor le dijo a los discípulos que si ellos le ordenaban a un árbol que se desarraigara y se plantara en el fondo del mar lo haría, o un monte se trasladara de un lugar a otro, como para ejemplificar, y no pedirlo ni rogarlo en oración, sino ordenarle a la situación, ordenarle al objeto, ordenarle al elemento para que obedezca esa voz de autoridad y se sujete. En este caso,
el objetivo y el objeto son diferentes, porque ya hoy no vamos a hablar acerca de lo que decimos cuando confrontamos al enemigo, sino que vamos a hablar acerca de la impartición, acerca de la bendición que nosotros podemos entregar a través de las palabras y a través de las declaraciones de bendición. Nosotros podemos entregar aquello que hemos recibido del Señor por medio de palabras y de impartición. Bien, la Biblia nos da algunos ejemplos de cómo este principio de bendición patriarcal le podríamos llamar, este principio de bendición sobre la descendencia aparece en las Sagradas Escrituras. Incluso vamos a tomar un capítulo muy interesante de la palabra, y es cuando Isaac bendice a Jacob confundiéndolo con Esaú, o mejor dicho, cuando Jacob, en complicidad con su madre, se disfraza de su hermano para que lo bendigan a él la bendición que le correspondía a Esaú. Y en el capítulo 27 del libro de Génesis, en el versículo 26, le dijo Isaac, su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo, diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Y a partir de allí, Isaac comienza a pronunciar una serie de palabras de bendición que caían sobre Jacob como decretos firmados, como documentos firmados y sellados, aunque solamente eran bendiciones verbales. Isaac no estaba allí escribiendo un testamento de puño y letra, ni estaba escribiendo o registrando con letra lo que él estaba entregando, pero sus palabras tenían esa autoridad de documento firmado y sellado. Y entonces comienza del versículo 28 en adelante diciendo: Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Te sirvan pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y entrega sobre él todas estas bendiciones. Sale de allí Jacob, de esta habitación donde estaba Isaac, su padre, anciano ya y que no veía. Sale de allí, de esa habitación, y a simple vista, digamos, si nosotros hubiéramos estado parados fuera de esa habitación, hubiéramos visto entrar a Jacob llevando solamente el plato de comida del guiso que había preparado su mamá para que se lo llevara como si él fuera Esaú. Y cuando lo vemos salir a Jacob, en lo físico y en lo material, Jacob no llevaba nada en sus manos. Jacob salió con las manos vacías, podríamos decir que entró y salió y no llevaba ninguna cosa. Pero cuando viene Esaú y trae el guiso que le había preparado de la cacería que él tenía para que lo bendiga Isaac, entonces ahí se da cuenta Isaac que había bendecido al que no era, había bendecido a Jacob. Entonces Esaú, cuando se da cuenta de esto, se enoja mucho y al mismo tiempo se desespera y le dice: pero no te ha quedado para mí ninguna bendición, padre mío. Y Isaac le dice: todo ya se lo di a tu hermano. Ahora piensen en esto. Repito, no había firmado ningún testamento, no había nada registrado de puño y letra. Es decir, si lo traemos al tiempo actual, no había registro, no lo grabó, no había un video, no había un escribano certificando que él le entregaba a Jacob tal cosa. Pero en el momento que él se lo dijo, en el momento que él lo pronunció, ya se lo estaba entregando y no se lo podía volver atrás y quitar. Porque uno podría decir, si no entendiera lo que esas palabras significaron, uno diría: bueno, se equivocó de persona,
¿Qué le cuesta decir, bueno, Esaú, me equivoqué, pensé que eras vos, era tu hermano, así que vení, olvídate de lo que le dije a tu hermano, vení que te voy a bendecir a vos? Pero Isaac le dijo, no, ya no puedo volver atrás lo que dije, no le puedo quitar a tu hermano lo que le di. ¿Y qué es lo que le dio? Si no le había firmado ningún papel ni nada. El otro salió con las manos tan vacías como cuando entró. No, a simple vista salió con las manos vacías. Pero cuando Isaac se lo dijo, se lo dio. ¿Cuándo Jacob tuvo todas las bendiciones que tuvo después? De animales y de ganado y todo lo que tuvo en el futuro. ¿En qué momento él recibió todo eso? Ahí, con esas palabras de bendición que recibió a través de Isaac. Este principio no lo vemos nosotros muy registrado en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento ya aparece la figura de la iglesia, ya integrada por grandes grupos de familia, y aparecen los ministerios asumiendo liderazgo dentro de lo que es esa iglesia. En el Nuevo Testamento vemos mucho más firme este principio porque todo lo que se trataba tenía que ver con familias. Cada vez que se tomaba una decisión se llamaba a los jefes de familia, a los principales de cada una de las tribus, y entonces cada uno de ellos luego reproducía y replicaba en sus familias todo aquello que había recibido. Pero este principio espiritual no ha perdido vigencia. De hecho, algunos memoriosos o algunas personas mayores ya recordarán, cuando ellos eran eran cómo cuando llegaba una persona mayor a la casa, los niños se acercaban y le pedían la bendición. Esto era prácticamente una costumbre cuando llegaba algún tío, o cuando llegaba los abuelos, o cuando llegaban los padrinos de bautismo. Los niños se acercaban y decían la bendición. ¿Y qué es lo que les decía? Le ponía la mano en la cabeza y le decía que Dios te bendiga, hijo. Eso era todo lo que le decía. Eso con el tiempo se ha ido ya como perdiendo. ¿Y con qué nos hemos quedado? Con pedir a Dios que bendiga. Y algunos han avanzado un poquito más allá con las declaraciones y confrontar todas aquellas cosas que atacan tu casa o tu familia. Pero este otro elemento, que es el de bendecir y entregar de manera verbal, creyendo en tu corazón que lo que estás confesando y lo que estás entregando realmente es en el mundo espiritual como un registro, como un documento firmado, y eso tiene poder y eso tiene vigencia, y eso ha sido soltado con una autoridad hacia el mundo espiritual, creer y volver a aplicarlo. Mire Génesis capítulo 48. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, sus dos hijos que habían nacido en Egipto. Y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Fíjese que lo nombra como Israel. Es interesante el versículo 2 porque lo llama de dos maneras diferentes a la misma persona. Dice: se le hizo saber a Jacob diciendo: viene tu hijo José. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Está hablando de la misma persona. Pero ¿se acuerdan cuándo fue que Jacob se convirtió en Israel? Fue en aquella noche memorable en la que él tuvo esa lucha o esa pelea, si le podemos llamar de alguna manera, con el ángel al que se aferró de él y no lo soltaba hasta que lo bendijera. Bien, en aquella oportunidad su nombre fue cambiado de Jacob a Israel. Es decir que cuando la Biblia lo nombra a Jacob como Jacob, está hablando del Jacob en la carne, del Jacob humano, pero cuando lo menciona Israel está hablando del cambio de identidad y de la nueva posición espiritual y del nuevo lugar en el cual Dios lo estaba viendo. Así es que se entera Jacob de que viene su hijo José, pero el que se sienta en la cama y se predispone a bendecir ya no es el Jacob, el suplantador, es el Israel, es el príncipe de Dios, es el que tiene
la capacidad de impartir bendición sobre su descendencia. Esto es bien interesante. ¿Desde qué rol y desde qué lugar? Cuando enseñamos acerca de este principio de la bendición, de la declaración de bendición de los padres sobre los hijos, sobre los abuelos, sobre los nietos, no tiene que ver con cuántas cosas podás haber logrado en la vida, porque puede ser que el abuelo o el papá se mire a sí mismo y dice, pero yo ni siquiera tengo estudios, o yo no tengo mucha cosa como para entregar, y estás hablando como el Jacob. Pero si vos sos un hombre de Dios, si vos sos un hijo de Dios, tu lugar ya no es el del Jacob, tu lugar ahora es el de Israel, a quien Dios ha sentado, como decíamos en el estudio anterior, ha sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales y ha colocado debajo de los pies tuyos por ser parte de la iglesia todo principado y toda potestad y todo lo que se nombra en el mundo espiritual, exceptuando a Dios y a lo que Dios ha puesto como autoridad por encima nuestro. Entonces ya no es fulanito bendiciendo a su familia desde la nada, no, es una persona que entiende que su lugar en Dios es un lugar desde el cual puede impartir y puede entregar bendición. Eso es bien interesante tenerlo en cuenta. Por eso el versículo 2 hace una diferencia. Se entera Jacob de que va a venir José con sus hijos, pero luego dice, se sentó Israel sobre su cama. Y el versículo 3 dice, y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Ahí es donde Manasés y Efraín pasan a ser parte de las tribus de Israel, porque como si fueran hermanos de los demás que le dan nombre a las tribus de Israel, Benjamín, Judá, Rubén, Gad, Neftalí y todas las demás. En ese momento Israel, Jacob, el Israel, le está diciendo a José, Manasés y Efraín son míos, como Rubén y Simeón serán míos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Fíjese qué interesante que es esto. Le dijo, esto yo los voy a tomar como hijos míos, voy a impartir sobre ellos como el resto de mis hijos. Los que nazcan después, esos, le dijo el papá de José, esos serán tuyos, pero Manasés y Efraín serán incorporados como parte de mis hijos. Es interesante eso. Usted se preguntaba por qué Manasés y Efraín aparecen como las 12 tribus de Israel, si no eran los hijos de Jacob, sino que eran hijos de José. Porque en ese momento que los va a bendecir, los incorpora o los adopta y los incluye en la lista de sus hijos. Y allí conforma los 12 hijos. Es decir, que José, siendo el padre de Manasés y de Efraín, es como que pasara a ser el hermano de ellos ahora. Mire qué curiosa esta situación, porque luego aparecen en la lista José, Benjamín, Judá y dentro de las 12 tribus, Manasés y Efraín. Luego, los que nazcan después de ellos, le dice su padre, ellos van a ser tuyos. Versículo 7, estamos en Génesis 48. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, ya lo sigue nombrando como Israel. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él.
Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, el mayor, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en mano de la tierra. Mira lo que dice el verso 17. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió, tomó la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Cuando se bendecían a dos hijos al mismo tiempo, el mayor de los dos recibía la bendición con la mano derecha. La mano derecha era como que la que impartía una doble unción o una doble bendición. Sin embargo, Jacob está poniendo la mano derecha sobre el más chico. Y José le saca la mano para ponerla en la mano del mayor, y entonces Israel le dice: mas su padre no quiso y le dijo: lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Ahora, mire qué interesante que es esto. No era solamente una expresión de buenos deseos. Proféticamente ya Jacob sabía qué sería del destino de cada uno de ellos. Eso es interesante. Hay un condimento profético en esa impartición y en esa bendición. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Bien, quiero cerrar acá para que nos tomemos un momento para hacer esa oración. Las palabras no han perdido efecto, no han perdido eficacia. Sí, lo que se ha perdido es el concepto de lo que significan las cosas que decimos. El proverbista dice que hay personas que sus palabras son como golpes de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. Y muchas veces las palabras lastiman, hieren, ofenden, humillan, atan, condicionan, maldicen. Y este es un momento excelente como para revertir aquellas palabras que podamos haber dicho en un momento de dolor o en un momento de enojo, en un momento de frustración sobre alguna persona, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestra casa, sobre nuestro matrimonio, tu esposa, tu marido, sobre tus padres, sobre tus hermanos, sobre tu familia, y revertir y cancelar todas aquellas cosas que nosotros les dimos impulso a través de las palabras y que el enemigo tomó y trabajó a través de esas declaraciones, marcando y dejando ese dolor y esa herida abierta allí en el corazón, y revertirlas y ser conscientes de la autoridad desde la que nosotros podemos impartir, porque siempre se bendice de arriba hacia abajo. Por eso los padres bendicen a los hijos, los abuelos bendicen a los nietos. La bendición es de arriba hacia abajo. Y cierro con este pasaje de Santiago capítulo 3, habla acerca de la lengua y de lo que puede llegar a causar la lengua si no está bien usada y disciplinada. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que los gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego.
Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, mira lo que dice, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice, esto no debe ser así. ¿Acaso una misma fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Es interesante esto, no podemos con la misma lengua que adoramos, que oramos, que alabamos a Dios, maldecir y soltar los peores deseos de desgracia sobre las personas y humillar y ofender y lastimar y destruir con nuestra lengua y con nuestras palabras. No debe ser así. Necesitamos entonces impartir bendición y saber que cuando estamos diciendo y entregando bendición, lo que estamos haciendo es como si fuera un documento firmado y certificado de eso que nosotros estamos soltando. Vamos a tomar unos momentos. Usted, aun cuando termine esta transmisión, aun cuando termine el video, usted puede continuar allí en su casa donde usted está bendiciendo y soltando palabras y declarando bendición. Oramos. Padre precioso, Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús. Tu palabra nos revela con mucha claridad, Señor, que nosotros podemos entregar tu bendición, podemos entregar tu cobertura, podemos entregar incluso a los ángeles que nos cuidan, orar también para que sean enviados y que ellos también puedan bendecir y proteger y guardar a nuestra descendencia, a nuestra casa, a nuestra familia. Te pedimos perdón, Señor, por cada palabra ociosa que hayamos dicho, por cada palabra dicha con rabia, con frustración, con enojo, con dolor, con ira, y que han sido palabras que han causado heridas, palabras que han soltado maldiciones, palabras que han humillado, ofendido o que han lastimado. Te pedimos perdón por el daño causado con la lengua, Señor, con las palabras dichas de manera que no convienen. En el nombre de Jesucristo te rogamos, oh Dios, que se cancele y anule toda palabra negativa que hemos enviado y las reemplazamos ahora por palabras de bien, por palabras de bendición, Señor. Bendecimos nuestra casa, bendecimos nuestra familia, nuestro hogar, bendecimos a nuestra descendencia, entregamos sobre ellos tu propósito, tu buena voluntad agradable y perfecta, entregamos en sus manos toda bendición tuya sobreabundante. Soltamos, Señor, sobre ellos en el nombre de Jesús, como expresión de bendición, entregamos en la vida de ellos caminos y puertas abiertas, recursos para todo lo que está en tu plan, que ellos alcancen. Entregamos, Señor, en ellos victoria en cada circunstancia de lucha que tengan que atravesar. En el nombre de Jesucristo declaramos victoria en sus vidas sobre todo enemigo y toda adversidad que tengan que enfrentar. Abrimos puertas delante de ellos que han estado cerradas. Abrimos caminos delante de ellos. Padre, en el nombre de Jesucristo entregamos todo lo bueno que tú nos has dado y todo lo que has guardado y reservado para ellos se les cumpla a lo largo de su vida, Dios. En el nombre de Jesucristo sean rodeados de personas de bien que les van a bendecir, de personas de bien, Señor, que no van a dañar sus vidas, que no van a desviarlos, que no van a ser influencias negativas, sino que serán personas, Señor, que les van a acompañar y serán para ellos una bendición y una respuesta tuya. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios mío, enviamos palabras de bendición sobre nuestra casa y sobre nuestra descendencia y la descendencia de ellos en el tiempo tuyo. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Amén y amén. Dios le bendiga. Muchas gracias por haberse sumado a esta transmisión. Comparta este video, vea los demás videos que tenemos en nuestro canal de YouTube. Un abrazo grande para todos ustedes. Muchas gracias por haber estado en esta transmisión. Bendiciones para todos.